Primavera Cero, acompañándonos en esta mañana en 26 al amanecer, en Canal 26, 7:35 en la República Argentina. Doctor Francisco Ursic, bienvenido nuevamente. Lo prometido es deuda, dicen, ¿no? Le prometí que el sábado pasado, que este sábado continuábamos con el tema y lo vamos a continuar. ¿Cómo le va? Pablo, buenos días. Bueno, gracias por invitarme como siempre, a tu equipo también. Y bueno, acá estamos. Habíamos quedado en el debate respecto de los ataques o pareciera el cambio de metodología del agresor. El agresor focaliza sobre la mujer una violencia destinada a doblegarla, a someterla, inclusive hasta quitarle la vida. Pero se han aumentado estos hechos y uno trata de explicar por qué. A veces usted Francisco, yo tuteo, a veces no sé, a veces se complica, ¿no? Porque nos conocemos por afuera de cámara, entonces, bueno. Digo, ¿hay una manera de definir esta escalada? Sí, por supuesto, Pablo. Lo que vemos que, bueno, existe primero lo que es una violencia moral, lo que se llama la intimidación, lo que tiene que ver trabajar sobre la psicología de la mujer precisamente, doblegarla, y hasta tal punto se trabaja, digamos, en un tema psicológico intimidatorio sobre la mujer, que la propia mujer muchas veces pierde el parámetro de verdaderamente si está ante una situación de peligro o no. Sucede muchas veces. Se le coloca como natural, la violencia se coloca como natural. Exacto, convive con la violencia, se acostumbra a la violencia, y a veces lamentablemente lo que uno ve en el ejercicio de la profesión, se chocan intereses respecto de la mujer, muy importantes, que a veces no le hacen tomar la decisión correcta, que es denunciar el hecho y tratar de tomar una decisión, digamos, ante la justicia. Hijos de por medio, manutención de por medio, techo de por medio, asistencia, y siempre, muchas veces, el hombre golpeador, el hombre violento, trata sobre el tema psicológico de si alguna conducta de la justicia respecto de su privación de libertad, por ejemplo, se va a quedar sin la manutención, sin la casa, sin el pago del alquiler. Son factores que la mujer muchas veces, apretada en esas circunstancias realmente de violencia moral, no sabe si tomar la decisión o no, y muchas veces cuando la toma la valentía de denunciar, prácticamente a los 3-4 días, son lo que manejan a veces las estadísticas de la justicia, se presenta nuevamente en la fiscalía, no precisamente para ratificar la denuncia, sino para retirar la denuncia, justamente por esa violencia que existe dentro del domicilio, persistente, en qué va a pasar con el futuro de la mujer en sí. Por eso hay que estar en el cuerpo de esa mujer, en la decisión de esa mujer, y ver esos intereses que chocan, que muchas veces hacen hacer idas y contramarchas en la justicia. Cuando uno realiza una denuncia, tiene que estar seguro de la denuncia que realiza, las pruebas que lleva a la justicia, e ir para adelante. Porque la Corte Suprema tiene una oficina de violencia de género que es digamos, muy estricta y está muy bien enfocada respecto de esto. Ayer el ministro Campo presentó unas nuevas pulseras electrónicas para el tema de digamos, la restricción de acercamiento, ¿no? Pulseras que reaccionan ante el acercamiento de la persona que está condenada o, digamos, limitada a acercarse a una mujer. Esto tiene, le pregunto a usted que es docente en la policía, ¿tiene una reacción sistemática rápida frente a, digamos, se acerca el violento a la mujer que tiene que estar alejado? ¿La policía tiene una reacción rápida? Sí, por supuesto. De hecho, la ciudad de Buenos Aires también tiene implementado el botón antipánico, que funciona muy bien. Y esta oficina de violencia doméstica de la Corte, como bien vos mencionás, Pablo, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es muy bueno que la gente sepa, que las mujeres sepan, que actúa las 24 horas del día, los 365 días del año. Frente a la plaza de tribunales está la oficina, y lo importante es que actúa un cuerpo interdisciplinario para asistir a la víctima, asistir a la mujer. Llámesele abogados, llámesele asistentes sociales, psicólogos. Y lo importante de esto es que no se ve al derecho como un compartimento estanco, donde está la justicia civil por un lado, la justicia penal por el otro. Ese equipo interdisciplinario actúa en forma inmediata, hace un informe de riesgo y ya le da intervención tanto a la justicia penal como a la justicia civil. Y en esas mismas circunstancias, en la inmediatez, la persona ya puede tener esa prohibición de restricción al hogar, de exclusión del hogar. Usted como abogado, viene una mujer, dice, doctor, mire, estoy con una persona que me pega. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que solicitan? En principio, denunciar el hecho,
si hay una situación de riesgo respecto a la familia, nuestro propio consejo es acudir a la oficina de violencia. Llama a un médico para que le constate por ahí si tiene lesiones. Exactamente, ese es un tema muy importante el tuyo, el que vos planteás, Pablo. Nosotros necesitamos, en un Estado de Derecho, documentar las pruebas. Muchas veces la gente dice, yo denuncio y no pasa nada. Una denuncia que no tiene un respaldo probatorio, a veces es muy difícil poder avanzar para el fiscal o para la justicia. En mi caso particular, profesionalmente, yo soy partidario de no hacer tantas denuncias consuetudinarias, continuas, sino hacer una buena denuncia con un buen sustento probatorio. A lo que vos te referís es que justamente tratar una persona cuando es víctima de violencia, llámese lesiones o agresiones, tratar de no borrar ninguna prueba de rastro que puede ser importante para la investigación. Si está sangrada, que vaya sangrada en las circunstancias que está, en donde los médicos legistas lo puedan ver, puedan corroborarlo, no lavar las prendas, tratar de preservar todo el medio probatorio para que, digamos, de una buena vez puedan terminar con estas circunstancias que padecen muchas mujeres en el ámbito de nuestro país. Ahora, qué difícil se le hace a una mujer tener que denunciar a la persona con la cual convive. O sea, qué complicado, digo, no difícil, digo, qué complicado es porque después tiene que volver a su casa. Y hay una inmediatez donde la justicia, esas primeras horas, donde la justicia tiene que sacar a la mujer y ponerla en otro lado. Y si la mujer tiene hijos es todo un tema, porque también hay que trasladar a los hijos, digo. Es todo un tema la violencia intrafamiliar, la violencia de género intrafamiliar. Y luego tener que someterse a todo el análisis de... a someterse a todos los análisis, ¿no? Porque después tiene que verlo un médico, observarle las lesiones, etcétera, etcétera. Digo. Fíjate vos, Pablo, que es muy importante, a veces los mismos profesionales que actúan en el cuerpo interdisciplinario aconsejan no quedarse solamente con la denuncia en sí. Yo siempre doy un mismo ejemplo. Si una mujer está en un trabajo y es víctima de un acoso, ya sea acoso laboral o acoso sexual, no por perder su trabajo va a ser sometida a vejámenes por parte de su empleador. Hay que denunciar el hecho y a veces la dignidad de la persona lleva a quizás perder su trabajo, pero preservar su dignidad. Y este es el mismo caso. La mujer tiene que preservar su dignidad, su respeto como tal y no tener temores. Ya bastante temor tiene con lo que está padeciendo. Por eso este grupo de profesionales siempre aconseja que más allá de la denuncia, con las pruebas, que actúa un buen equipo interdisciplinario, actúa oficinas de violencia, de asistencia de violencia a la víctima, es bueno también apoyarse en lo que llaman familiares, en lo que se llaman amistades, en lo que llaman lazos de relaciones sociales, porque fíjate vos que muchas veces como elemento probatorio, vos antes de realizar la denuncia o cuando venís padeciendo estas agresiones, lo comentás a un amigo, lo comentás a un familiar, lo comentás a un vecino, y esas declaraciones testimoniales te van a ser un valor indiciario al momento de la investigación. Ahora, ¿es posible que quien realice la denuncia, existe la posibilidad de que quien realice la denuncia no sea la propia mujer, sino sea, digamos, alguien que ve que la mujer está enredada y que no puede realizarla, digamos, que está amarrada de tal manera que no puede realizarla? Sí, desde mi óptica, vos sabés que existen los delitos de acción pública, sí. En donde cualquier persona, cualquier tercero que tiene conocimiento de que alguien está siendo víctima de un delito de acción pública, puede denunciarlo y actuar en consecuencia. ¿Qué pasa si una persona ve a un hombre pegándole a una mujer en la vía pública? Si un hombre ve una mujer o lo quien fuera, un ciudadano X ve a un hombre, digamos. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa si un ciudadano X ve a un hombre pegándole a una mujer en vía pública? Bien, en ese caso puntual, esto que es derecho penal preventivo para los hombres, sí. Nosotros, por las facultades que nos da nuestro Código Procesal Penal de la Nación, como el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ante un delito infraganti que se está cometiendo en la vía pública, estamos equiparados al funcionario público. Debemos intervenir, hacer cesar el delito y dar inmediata intervención a la autoridad. Estamos totalmente facultados para intervenir. Cualquier ciudadano puede parar la agresión. Cualquier ciudadano. Este delito como otro. Que así también debe existir un compromiso por parte de la sociedad en sí, en no lavarse las manos, disculpame la expresión, y no esperar a que venga la policía o llamar al 911, cuando la mujer ya está terminando de ser golpeada, que tenemos el aval de la ley, el aval del Código de Procedimientos para estar equiparado a un funcionario público para hacer cesar un delito de acción pública. Hace 60 días, 90 días vi unas imágenes, más o menos ese tiempo, unas imágenes de un hombre que le pegaba a una mujer en la calle. Creo que las pasó lo que se pudo pasar dentro de los medios, después, digamos, no se pudo referenciar porque tampoco no se puede mostrar eso porque es calamitoso.
Y realmente había otros que observaban esta situación. Entonces, ¿por qué no se compromete ese observador en parar la situación, en parar un hombre que estaba castigando severamente a una mujer que estaba tirada en el piso, ¿no? Me acuerdo que era una calle así como, no de pavimento, sino de cemento mejorado, ¿viste? Y también había otras personas que, es más, de hecho, la persona que filmaba era la persona que tendría que haber tirado ese teléfono, haber ido a separar. Sé que hubo una denuncia respecto de esto y hubo una acción judicial respecto de esto, pero digo, todo el mundo puede intervenir. Por supuesto, Pablo, y algo muy importante para destacar, acá la sociedad debe entender de que no hay que pasar de un extremo al otro. Así como se le exige a un funcionario público, a un funcionario policial, que en este caso en un incidente en la vía pública, un delito como vos referís, interviene en un marco de objetividad, tratando de hacer cesar el delito, aprehendiendo a la persona y poniéndola a disposición de la justicia. El particular que está equiparado al funcionario público tiene el roce de la línea de roce de la licitud y la ilicitud, en donde debe actuar con la misma objetividad. Ya cuando entramos en un linchamiento social, ahí ya estamos frente a un delito. Es un delito, pero digo, si viene una persona, no es que lo prive de su libertad, sino que lo para. Hace cesar el delito. Está bien, hace cesar el delito. Separa al hombre que le está pegando a la mujer. Exactamente. Pero a su vez lo retiene al hombre hasta que llegue la policía. Exactamente. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, está amparado por el Código Procesal Penal de la Nación. Ahora, extremarse y combatir un delito cometiendo otro delito, ya sea lesión con lesión, a los vecinos y exactamente, es ahí donde se produce ese abuso del derecho y ya estamos en un tema delictual. Objetivamente, hacer cesar el delito y dar inmediatamente intervención, y en esos momentos, ni bien viene la autoridad, lo que debe ser ponerlo totalmente a disposición. Hay una manera, digo, frente a la importancia que ha tomado el joven en el Código Civil, ¿no? Y las modificaciones respecto de su propio cuerpo, las decisiones de representación jurídica y demás, digo, en términos penales, ¿hay manera de modificar esta cuestión, digo, como para que un chico que sea el hijo de una mujer que esté castigada vaya él a hacer la denuncia? Sí, eso en una eventual reforma tendría que preverse. Hoy en día el menor tiene, digamos, un rol en el centro del proceso, y en una eventual reforma del código tendría que estar totalmente legitimado también como para poder actuar en consecuencia. Por ahí un chico de 15 años que conoce que tiene un familiar que es abogado y que conoce su problema o la problemática dentro de su casa, que puede hablar con él y decir, mira, resulta que a mi mamá le está pegando o una cosa así, digamos. ¿Se puede él colocar como... No, porque es menor de edad, pero en términos civiles pareciera que sí, porque tiene representación jurídica, pero en ese caso, después de los 16 años, digo. En ese caso puntual, hoy a mi entender, no hay que esperar quizás una reforma. Hoy en día, si un menor toma conocimiento que se le está haciendo un maltrato a su madre, basta que lo comunique la autoridad toma conocimiento de un delito de acción pública y actúa en consecuencia. O sea, que esto también... estos jóvenes adolescentes o preadolescentes sepan que tienen que respaldar a su madre, tienen que respaldar ya sea su madre, su hermana, etcétera, porque a veces las agresiones vienen hacia hermanas, sobrinas, etcétera, que no se queden de brazos cruzados, que son menores, pero que tienen las facultades de poder llamar a un 911, acudir a la autoridad policial. Ellos, como funcionarios públicos, al tomar conocimiento de un delito de acción pública, con la inmediata intervención de la justicia actúan en consecuencia también. De la misma manera que un vecino, al escuchar un conflicto vecinal, también puede actuar en consecuencia también. Puede llamar a la policía. Exactamente. ¿Y no tengan miedo a llamar a la policía. ¿Cómo procede ahí? ¿Cómo procede? No, en ese caso va el móvil policial en prevención, se acerca al domicilio, constata qué es lo que está sucediendo y si encuadraría de alguno de los delitos que tenga que ver de dar inmediata intervención a la justicia, va a esperar las directivas que le ordene el juez en turno. La sociedad tiene que saber que el Estado somos todos, no es un ente abstracto que no existe. Todos somos parte de la sociedad, Pablo, vos, tu equipo, nosotros que estamos acá. Y la policía no es nada más que un brazo civil de la sociedad para respaldar al vecino, a la sociedad, cerca de la gente. Eso es lo que se explica hoy en las formaciones policiales. Francisco, frente a los vecinos, lo que decíamos de los vecinos. Digamos, es muy difícil que el vecino interprete lo que es una pelea o una discusión de pareja en tono alto, que puede haberlo. Pueden discutir dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, por diferentes temas, digamos. Cuando vuela el primer insulto ya estamos en otra plataforma. Uno puede tener una discusión
no sé si no hablo de a los gritos, pero digamos en tono elevado por una cuestión que no se ponen de acuerdo, porque por ahí las dos personas son vehementes. Y no pasa de ahí. Por ahí el vecino se confunde y llama a la policía. ¿Qué hace la policía? Se da cuenta que no es, digamos, una pelea donde marque la violencia de género, sino que es una discusión de pareja. Sí, por supuesto. Ahí el personal policial está preparado, está profesionalizado para ver cuándo estamos frente, digamos, a un mero hecho de discusión, a una contravención o a un delito. ¿Sí? Justamente esas son las claras diferencias en el actuar. Recordamos que en el programa anterior dijimos que estas discusiones fuertes, esta falta de respeto a la mujer, esos insultos o esos empujones, son los indicadores de violencia de lo que hablábamos. Sí, pero sin llegar a eso, porque hay un previo donde uno puede discutir. La mujer puede discutir con su esposo con su esposa, digamos, discutir por una cuestión familiar, por una cuestión de operación de la familia, de operatoria de la familia, digo, que no pasa a ser un insulto, sino pasa a ser una discusión en un tono que traspasa las paredes del departamento. Bueno, ahí lo que hace para que la mujer sepa, para que la vecina, para que la sociedad sepa, la policía cuando se acerca al lugar recaba informes. El primero la mujer, se entrevista sola con ellas, le pregunta si está bien, si necesita algo, no obstante lo cual se entrevista con algún vecino, algún morador lindero, y ahí dice qué escuchó, qué dijo, qué dijeron, y si por ejemplo estamos escuchando que el vecino escuchó una expresión, a vos te voy a matar, a vos te voy a partir la cabeza, en esos casos son indicadores de que ya el funcionario de dar intervención a la justicia se puede actuar en consecuencia. Ahora, si lo que escucha el vecino es te vas a ir de casa, me voy a separar o no quiero estar más con vos, son hechos que no encuadran una acción típica antijurídica y culpable. Se analiza la escena, las circunstancias, los testimonios que recaba. ¿Por qué hiciste la comida así o por qué dejaste los pantalones tirados o una cosa, digamos, con lo que sea más... Exactamente. Vos recordá, Pablo, que el personal policial que se acerca a ese lugar es el transmisor directo al órgano jurisdiccional. Sí, claro. Si minimiza un hecho, ese hecho es minimizado en cuanto a la decisión que toma el juez o el fiscal. Por eso la gran responsabilidad que tiene el personal policial, el funcionario policial, de cómo describir el hecho. Si un hecho lo magnificás, en esa misma sintonía va a ser las medidas que imparte el juez o el fiscal. Por eso muchas veces el juez o el fiscal quizás no imparte medidas de carácter netamente urgentes, porque el mensaje no le llega en esa dimensión. Si un vecino escucha que se están insultando y que empiezan a proferir amenazas del estilo que vos dijiste. Tipo, exactamente. Ahí sí, el vecino puede llamar al 911 y decir, mi vecino está diciéndole a su mujer tal cosa, y ahí llamar a la policía. Y la policía puede intervenir. Por supuesto, sí. Preventivamente está. La policía debe ser la sociedad, que es para estar cerca al vecino y para apoyarlo. ¿Y qué consecuencias no solamente tiene para el vecino? Ninguna, digo, porque hay veces que, viste que el vecino no se mete porque dice, uy, me voy a meter en un lío que me van a llevar a declarar, voy a tener que sentarme ante la justicia y declarar. Y la verdad que viven pared por medio, o sea, también al vecino es un compromiso, ¿no? Bueno, este tema, Pablo, nosotros... Que debe hacerlo, pero que muchos no lo hacen justamente por ese peso de compromiso. Esto lo hablamos en programas anteriores. Ese compromiso de la sociedad muchas veces se ve en que muchas investigaciones judiciales lo dejan solo al fiscal, verdaderamente lo dejan solo al fiscal, y por eso salen las absoluciones o por eso salen los sobreseimientos, porque no existe el compromiso de la sociedad, no existe el compromiso, salvo te comprometés cuando es una causa propia o ha llegado a una persona directa. El mismo ejemplo que vos estás dando en violencia de género respecto a una mujer pasa en un delito de homicidio, en una tentativa de homicidio, donde quizás el testigo vive en el mismo complejo habitacional de los familiares del delincuente, y si la persona declara, le prenden fuego la casa. Entonces, ¿hasta dónde llega el temor? Hoy en día el temor, el miedo... ¿Y hay una protección a la persona que denuncia? Digo, en este caso, por ejemplo, el tipo es un violento. Sí, por supuesto. Llama a la policía y dice, mira, yo tengo un vecino que es un violento, tremendo violento con la mujer. Digo, llama a la policía y la policía le dice al fiscal, mire que el vecino tiene un muro de por medio, vive pared de por medio, y si este sujeto vuelve, capaz que se la agarra con el vecino también. Sí, de hecho, muchas veces uno puede llamar al 911, deja sus datos, etcétera, pero después ya quizás se le puede pedir al personal policial que no lo comprometa atento a las características que vos manifestás. Claro. Correcto. Es una situación muy delicada, donde verdaderamente cuando requerimos el compromiso, estamos en una etapa de replanteo en la sociedad, que debemos dejar el miedo, el temor de lado, todos estamos expuestos. Vos en tu profesión, con los temas
que das a la luz, nosotros el ejercicio profesional, la policía también, y verdaderamente si cada uno ponemos un poquito de compromiso y nos arriesgamos un poquito más, las cosas van a ser distintas. ¿Cuáles son entonces el insulto y la amenaza es el primer indicador? Atrás viene la violencia física y atrás viene lo más grave, digamos. El insulto, las lesiones o exacto, la muerte. El romperle cosas a la mujer, el encerrarla, en quitarle sus relaciones familiares, aislarla. Ya hay la mujer dinero, como aislarla. El tema del dinero, el tema de la coerción por el lado del dinero. La manipulación total por el tema. Por eso hablaba de la violencia moral, la violencia psicológica, en donde justamente el dinero es un elemento de poder respecto de la mujer. Nosotros en los antecedentes históricos, siempre yo me refiero a lo histórico, cuando se habla la mujer de, se toma como posesión de. Sí. Me explico, parecería ser que en los antecedentes históricos el hombre tiene un poder de dominio de la mujer. De posesión, porque es la mujer de. Exactamente, claro, fíjate los delitos contra la violencia sexual, Pablo. ¿Cómo puede ser que hace 20 años atrás, cuando se estudiaba el derecho penal, ¿sí?, que no se hablaba de los delitos? Es menos que decir la esposa de, o sea, digamos, menos es decir la esposa de. Pero la mujer de parece sí un estado de pertenencia. Un estado de pertenencia. Sí. Hoy en día los delitos contra la violencia sexual se llaman delitos contra la integridad sexual. Antes se llamaban delitos contra la honestidad. Y se cuestionaba hace muchísimo tiempo atrás si el marido, pese a que la mujer no quería tener un acto sexual, podía realizarlo o no. Y entonces muchas veces se decía que la mujer asumió ese compromiso, estaba comprometida y muchas veces no se consideraba un delito de índole sexual. O cuando se hablaba de delitos contra la honestidad y de pronto ¿qué? Respecto de una prostituta, ¿se puede hacer lo que quiere con esa mujer porque no es una mujer honesta? Fueron todos replanteos que la evolución del derecho fue adelantándose, acompañando lo que la sociedad requiere. Por eso existe un compromiso por parte de la sociedad aún mayor para no dejar sola a la víctima, acompañarla y comprometerse. Todos sufrimos, esa es la realidad, en el Estado de Derecho un cierto riesgo. Nadie tiene asegurada, digamos, absolutamente sus movimientos, sus predisposiciones. Todos tenemos un riesgo. Ese es el riesgo que debe correr la sociedad para poder vivir un poco mejor. Es el mismo riesgo que el personal policial en la calle tiene para prevenirnos y combatir delitos. No está tampoco exento de un riesgo cuando sale todos los días a su calle. Es el riesgo que tiene un fiscal que investiga, es el riesgo que tiene un juez que investiga, es el riesgo que tiene un abogado penalista que ejerce el derecho penal y a veces tiene muchos riesgos también. Riesgos tenemos todos, obviamente, pero el compromiso social debe ser mayor. Vos sabés, Francisco, yo siempre doy el mismo ejemplo, digamos, lo resalto respecto de algunos países vecinos. Yo viví en los 80 en Brasil, y en esa época, 84, 85, 86, comenzaba a funcionar con mucha importancia, con mucha presencia, lo que era la Comisaría de la Mujer, que era comisaría específicamente atendida por mujeres y, digamos, interdisciplinario de mujeres que entendían la problemática que en ese momento vivía la sociedad brasilera, que tenía muchas mujeres golpeadas, maltratadas y demás. Pasaron casi 20 años hasta que Argentina tomó la misma decisión de colocar específicamente la Comisaría de la Mujer, pero pasaron casi 30 años para una modificación en el Código Penal respecto de el agravamiento de los delitos de índole de género, de violencia de género. Entonces yo en los 80, 84, 85 preguntaba ¿por qué un país, en este caso fue Brasil, colocaba con tanta preeminencia esta cuestión de la Comisaría de la Mujer? Y mucho tiene que ver lo que estábamos hablando, de lo que era la posesión, la que el hombre creía que era de su posesión, que era la mujer. Entonces la tomaba como vos decías, como un ente, como un hecho, como una cosa. Entonces hacía lo que quería. Y bueno, los brasileños en el 80 entendieron que esto no podía ser así, modificaron esta cuestión y colocaron la Delegacia da Mulher, que es la Comisaría de la Mujer, y estaba en todos los estados, había una Delegacia de la Mujer, ¿no? Una comisaría de la mujer. Hoy el celo, Pablo, el tema del celo es un elemento muy indicador de violencia, es también indicador, el celo enfermizo es símbolo de violencia, de una eventual infidelidad o algo. Hoy en día, digamos, cualquier relación es libre, lo más preciado de la persona es la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de expresión.
cuando está afectada esa libertad en restricciones, ya se está afectando un derecho muy importante de la Ahora, la persona. violencia sobre los elementos, por ejemplo, si el sujeto no es violento sobre la mujer, pero sí sobre los elementos de la mujer. Vos estabas hablando de los celos. Digo, le agarra el teléfono y se lo rompe. También es indicador de violencia. También es indicador de violencia, donde adelantamos en el programa anterior, hay un instituto de derechos humanos que trata mucho el tema de la problemática de la mujer, que esa violencia del hombre se exterioriza en golpearle a una pared en presencia de la mujer, que es un mensaje indirecto, golpeo a la pared pero en directa incidencia a la mujer, la computadora, o le rompo su computadora, sí, le rompo su celular para romperle, digamos, todo tipo de comunicación. Entonces, la mujer en ese caso está en riesgo. Quizás no pusieron la mano encima, pero son indicadores directos. Obviamente hay delitos de daños, actuar en consecuencia. Hay una figura muy importante que quizás no tiene el carácter delictual, pero sí tiene el carácter contravencional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es la figura del hostigamiento. La figura del hostigamiento es justamente esto, tratar, digamos, de alguna manera actuar sobre la psicología de la persona, limitar sus movimientos, limitar cualquier actividad que ella realiza sin que adquiera el carácter de un delito. Ahora, pasamos de una sociedad hace 20 años atrás, donde el delincuente tenía por encima de todo a su señora, a su madre, a sus hijas, a sus hermanas, como la mujer era para el delincuente una cuestión inmaculada, y vos lo sabés por el ejercicio de tu profesión. A esto, a que por ahí los delincuentes se la tomen con una mujer. Y veíamos lo de Mataderos, cómo la bajaban a una mujer del auto, o sea, la arrancaban de un auto, ya no les importa. Digo, o matan a una mujer por robarle. Digo, ¿cómo ha cambiado, no? O sea, los valores, inclusive entre delincuentes, digamos, de antaño a los que están asolando hoy, ¿no? Justamente ayer lo conversamos en la escuela de policía, que te sigue mucho tu programa, ya te lo adelanto porque es un programa que ellos analizan mucho el procedimiento de todos los que se realizan y se generan debates de las cosas que ve que la policía hace bien en los procedimientos televisivos y las cosas que hace mal. Y justamente se planteaba ese tema, que había otros códigos respecto de la delincuencia, respecto hasta de los propios, por ejemplo, piratas del asfalto, en donde se limitaban a robar la mercadería y no atentar contra la privación de la libertad del conductor del camión. Sí, lo liberaban al conductor. Los liberaban al conductor, por el campo. lo trataban tan bien a la persona que después, por más que en un reconocimiento en rueda lo reconocían, decían que no los reconocían porque tenían a veces hasta mejor trato del delincuente que el propio dueño del camión, que lo hostigaba porque le robaron el camión por culpa de él. Y esto pasa lo mismo, es decir, hoy en día en esta sociedad lamentablemente que está en crisis, como está en crisis la justicia, como está en crisis el poder político, como está en crisis, también ese sector de ilícitos de la sociedad, la delincuencia, no está ajeno a este sistema. Por eso es un fuerte compromiso que debe existir de parte de la sociedad, de los tres poderes del Estado, en tratar de poner un mayor esfuerzo, en trabajar en conjunto para erradicar esta violencia que ya no solo es física, sino que es moral, psicológica sobre la mujer, y que, te digo más, a veces la mujer padece más esa violencia física, esa violencia moral, psicológica, que la propia violencia física. Francisco, gracias por venir. Gracias, Pablo, por tu invitación. Francisco Ursic con nosotros. Señores, títulos los más importantes de esta jornada. Vamos.